Jaun Andreok, agintariak, lagunak, arratsalde on danorik. Eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias, amigas y amigos, presentes y a los no presentes, pero todos escuchadores. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy vamos a celebrar este encuentro siguiendo una tradición en la no muy larga vida de ADIPE, que es ofrecer en los finales de año y a través de relevantes personalidades una visión de lo que puede ser el próximo futuro, año 2021, desde los puntos de vista económico-financiero y su principal derivada, que sería la influencia que estos factores tendrán en nuestro modo de vivir. También podemos extraer otra enseñanza, y es que en economía todo tiene que ver con todo. La economía no es un bien independiente, incluso aunque se la haga muy bien, pueden ocurrir cosas como las que nos están pasando. Tengamos pautas conocidas o no tengamos pautas conocidas para la economía, incluso así sucede que algo inesperado y grave está poniendo al mundo y a las personas en situaciones impensadas, económicas y no económicas. Nosotros vamos a intentar conservar nuestros buenos hábitos y, por lo tanto, vamos a intentar conservar ADIPE. Tenemos hoy con nosotros a Oriol Aspach, a Jon Barrutia, a Joseba Madariaga. Ellos nos van a ofrecer sus puntos de vista económicos y sociales, de lo que les voy a leer de modo muy resumido su historial. Son tres sabios y están aquí entre nosotros. Tenemos la suerte, y alguna vez lo he dicho, de que en las calles de Bilbao conviven muchos sabios, bastantes sabios, de muchas asignaturas y de muchas opiniones, y por lo tanto tenemos que aprovechar esta calidad que tenemos. Oriol Aspach, que se le podrá ver luego en la pantalla, es director de estudios de CaixaBank, es PDD, Programa de Desarrollo Directivo por IS, doctor en Economía por la London School of Economics y máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Escribe regularmente artículos en el informe mensual de CaixaBank Research, analizando la situación y las perspectivas económicas globales. Ha publicado artículos en revistas académicas internacionales de reconocido prestigio y artículos de divulgación sobre desigualdad económica, política monetaria, sector inmobiliario y estabilidad financiera, entre otros. Imparte clases sobre macroeconomía y mercados financieros en la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra y es secretario técnico de la Junta Directiva del Círculo de Economía. Oriol se encargará de hablarnos del mundo y del Estado. Lo hablarán en dos partes distintas. Empezarán con la primera parte que cada uno se ha asignado y luego continuarán con la segunda parte. Joseba Madariaga es doctor en Ciencias Económicas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto. Es máster en Gestión Avanzada MEGA por la Universidad de Deusto. Máster universitario en Economía Aplicada, Master of Arts in Economics por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En su actividad docente es director del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y profesor de Finanzas Empresariales en cursos de posgrado y Educación Executive. Es director de estudios de Laboral Kutxa, entidad en la que es responsable de los análisis económicos de carácter coyuntural y estructural centrados en la economía española y en la economía autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra. Abarca campos tales como ética y finanzas, diversificación de riesgos en mercados internacionales, instrumentos de valoración y performance, etc. Es autor de una docena de libros y es colaborador habitual en medios de comunicación y autor y coautor de una treintena de artículos científicos relacionados con sus áreas de interés. Sus áreas de interés son las finanzas, la macroeconomía, la economía regional y la estadística. Joseba se va a encargar de Europa-Euskadi. Jon Barrutia es decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV. Es también consejero del Consejo Económico y Social del País Vasco, doctor y catedrático de Economía de Empresa. Ha ocupado diferentes responsabilidades en ámbitos externos a la universidad, como las de director de universidades del Gobierno vasco, viceconsejero de universidades e investigación, miembro de los patronatos del Donostia International Physics Center, Robotiker, Geiker, en fin, de todos los centros tecnológicos en definitiva. Vicerrector de Asuntos Económicos de la UPV, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y miembro del patronato de Euskoiker y director del Departamento de Economía Financiera. Participa en másteres universitarios y como investigador sus campos de trabajo se centran en la innovación, transferencia de conocimiento desde la ciencia a la empresa y ha escrito más de 70 artículos y capítulos de libro y libros publicados. Pertenece a varios comités científicos internacionales y ha colaborado y colabora con varias universidades internacionales. Jon Barrutia será el activador moderador del coloquio. Pues nada más por mi parte.
¿Se me oye bien? Bueno, pues nada, yo asumo que sí. Estoy encantado de estar un año más con los amigos de ADIPE para compartir con todos vosotros la visión que tenemos desde CaixaBank Research de lo que, digamos, de lo que está sucediendo y de las perspectivas para el año que viene. Este año, como decía Chema en su introducción, la pandemia lo domina todo, ¿no? Veréis, digamos, que la palabra incertidumbre se repite múltiples veces en mi intervención, la palabra fragilidad también, y también aparecerá, espero, a la palabra esperanza. Incertidumbre porque los tiempos que vivimos no nos habíamos imaginado nunca, digamos, que viviríamos una cosa así, ¿no? Es muy distinta a la recesión, a la gran crisis que experimentamos hace 10 años. Yo siempre digo que hace 10 años la crisis que vivimos, digamos, sabíamos lo que no sabíamos y la incertidumbre era elevada pero limitada, no sabíamos si íbamos a tomar esta política o la otra o si la economía, digamos, se iba a activar este canal de transmisión o el otro. Digamos, no sabíamos lo que sabíamos, ¿no? Esa vez es muy distinta porque hemos visto que lo que no sabemos es muy importante y condiciona sobremanera el curso económico. Y además, lo condiciona y lo hace muy frágil en algunos países para bien, y veréis algún país que le está yendo muy bien y desafortunadamente muy frágil también para mal, y veremos países que lo están pasando extremadamente mal y que la situación ha cambiado de forma muy repentina en las últimas semanas, ¿no? Eso hace que, además de incierto, pues el contexto en el que vivimos sea muy frágil, ¿no? Pero también hay motivos para la esperanza. Lo hemos visto las últimas semanas. Los avances médicos, especialmente en el tema de la vacuna, nos hacen, digamos, esperar que el año que viene se produzca un importante giro a nivel económico. Y bueno, en mi intervención voy a intentar poner cifras a todos estos adjetivos y a comentar brevemente la situación de las principales economías. Empezaré mi primera intervención valorando la situación a nivel global. La haré un poco corta porque entiendo que este año queremos dedicar un poco más de tiempo a analizar la situación en Europa, que es determinante para nosotros en el contexto actual, la situación en España y también en Euskadi. Quería empezar a ver si tengo el control de las transparencias. Quería empezar con esta transparencia para ponernos en situación. Aquí lo que os muestro es la evolución del PIB en las principales economías. Lo que he hecho es normalizarlo a 100, hacer como un índice, como si el PIB fuera igual a 100 para todos los países analizados en el tercer trimestre de 2019, hace un año, para ver en qué situación se encuentra cada país respecto a la situación que tenía hace un año, ¿no? Veis en este gráfico cómo sobresale la evolución de China. China experimentó una fortísima caída ya en el primer trimestre de 2020. Fue el primer país, como sabéis todos, afectado por la pandemia, con una caída del 10% intertrimestral el primer trimestre. Pero nos ha sorprendido muy positivamente la reacción que ha tenido, un fortísimo rebote ya en el segundo trimestre y que ha continuado en el tercer trimestre de este año. Entraremos con algo más de detalle en China, pero ya veis que su evolución sobresale. También en otro nivel, pero también destaca la evolución de Estados Unidos respecto al resto de países desarrollados y especialmente los europeos. Veis la caída que experimentó Estados Unidos durante el primer semestre, notable pero inferior a la del resto de países europeos, y también una notable recuperación en el último trimestre, ¿no? Este es el punto en el que se encuentra China y el punto en el que se encuentra Estados Unidos en el tercer trimestre. China con una tasa de crecimiento ya muy destacable y Estados Unidos con un ritmo de caída de menos 3%, que es similar al que tuvo Estados Unidos en uno de los peores momentos de la crisis de hace tiempo. Este es el punto de partida. Como os decía ahora, tres breves reflexiones, una sobre la situación, las perspectivas de China, otra sobre la situación de los países emergentes y luego
la situación de Estados Unidos. Y esto, digamos, es el primer bloque de la presentación. A ver si paso. Aquí veis la evolución, una vez más, del PIB de China. Esto otra vez en base 100 en el tercer trimestre del año pasado. De China os quería destacar la capacidad que están teniendo de controlar la pandemia. Lo están haciendo con confinamientos muy rápidos y muy estrictos en aquellas ciudades donde se detecta algún brote de contagio, y con eso están consiguiendo frenar el avance de la pandemia, y también imponiendo forzosamente cuarentenas a todas las personas, a los grupos de contacto de una persona a la que se le detecta el virus, ¿no? Con esta, digamos, actuación tan rápida, tan contundente, están consiguiendo frenar el avance de la pandemia. De hecho, la tienen en niveles muy, muy bajos, y eso está permitiendo que la economía se haya recuperado de forma muy, muy notable, con tasas de crecimiento que ya son positivas, datos de movilidad prácticamente normalizados, gente vuelve a acudir al cine. Vemos una recuperación especialmente notable en el sector de la construcción, también en la industria, con tasas de crecimiento en ambos sectores superiores ya al 5%. El sector servicios va algo más rezagado, pero también ya muestra tasas de crecimiento positivas, como también es el caso del consumo y de las ventas minoristas en general, ¿no? Como decía, la principal herramienta para estar en esta situación es el control preventivo efectivo de la pandemia, y además a ello pues, se ha sumado una política fiscal notablemente expansiva y también una política monetaria muy de apoyo, ¿no? Pero lo que también nos muestra China es que no hay esta dicotomía entre salud y economía, ¿no? Si se hace una buena gestión a nivel preventivo, las muertes y la afectación de la pandemia es baja, y la economía es capaz de reaccionar de forma rápida y contundente, ¿no? China es la excepción. China es la gran excepción a nivel global. El resto de países en general se están viendo muy afectados. En este gráfico os muestro la evolución de una de las variables que en los últimos meses más estamos siguiendo los servicios de estudio. Esto es la movilidad. Son datos de movilidad en distintas zonas, en distintos países. La movilidad, hemos aprendido en esta pandemia, que correlaciona muy bien con los datos de actividad, y a diferencia de muchos datos de actividad, pues los tenemos en tiempo real. Y esto en situaciones donde se producen giros muy rápidos de la situación sanitaria y también económica, pues nos es de gran ayuda, ¿no? Aquí os quería destacar la evolución que han tenido las principales zonas o países emergentes. Veis en la línea azul oscuro la India, fortísima caída ahí en los meses de abril y mayo, pero no solo eso, sino que la recuperación ha sido muy, muy lenta, como también lo estamos viendo en América Latina, ¿no? Donde la afectación está siendo muy fuerte y además les está, digamos, la velocidad de recuperación o la afectación está siendo mucho más persistente que en el resto de países desarrollados. Vemos Europa emergente en la línea azul intermedio, azul más claro, que estuvo muy afectada en los meses de abril y mayo, pero se recuperó en los meses de verano y desafortunadamente ha vuelto a recaer, y ha vuelto a recaer de forma muy, muy rápida, ¿no? Recordando esta palabra que os decía al principio de fragilidad, ¿no? Cuando nos pensamos o tenemos esta sensación de que está bajo control, en algunas zonas hemos visto desafortunadamente cómo rápidamente se gira la situación y la recaída en algunos casos está siendo muy fuerte. Por lo tanto, este mensaje muy positivo que he dado al principio de la situación de China no es compartido en el resto de países, emergentes, donde en general la situación continúa siendo de una gran afectación, tanto a nivel de la pandemia como también a nivel económico. Luego os enseñaré las cifras de crecimiento y las previsiones para los principales países. Si nos centramos en el otro país, al que quería analizar, Estados Unidos. Estados Unidos, veis, aquí os muestro dos gráficos de incidencia de la pandemia en los que aparece Estados Unidos con comparación con otros países europeos, también España. Veis, Estados Unidos es la línea verde oscura. La incidencia, los contagios diarios, veis que en Estados Unidos
Hubo la primera ola, pero desde hace ya varios meses el nivel se ha mantenido relativamente alto, bajo control, pero relativamente alto, y desafortunadamente es otro ejemplo de fragilidad. Veis las últimas semanas el fuerte repunte que se está produciendo va algo por detrás de lo que estamos observando en los países europeos, pero la velocidad está siendo muy elevada, ¿no? En el gráfico de la derecha el mensaje es un poco similar. Aquí veis las muertes a causa de la COVID. A Estados Unidos se ha mantenido en niveles durante el verano algo más elevados o bastante más elevados que el resto de países europeos, pero hasta ahora parecía que estaba bajo control. Cuando se empezó la segunda ola en el resto de países europeos, ahí parecía que se mantenía estable, pero en las últimas semanas también se está produciendo un repunte notable, ¿no? Este es el gráfico de movilidad ahora con solo Estados Unidos, España y países europeos. Y aquí lo que os quería destacar es, una vez más, veis la fuerte caída de la movilidad en Estados Unidos, la notable recuperación. No se llegó a recuperar tanto la movilidad en Estados Unidos como en el resto de países europeos. Y tampoco ha vuelto a caer en las últimas semanas, ¿no? Porque, como os decía, hasta ahora la segunda ola en Estados Unidos iba un paso por detrás. Parecía que se podía mantener bajo control, pero es probable que en los próximos días, semanas, vemos como también se produce en Estados Unidos una nueva recaída de la movilidad, porque en varios estados importantes de Estados Unidos pues, han anunciado nuevas medidas de restricción a la movilidad y a la actividad, ¿no? Más allá de la afectación de la pandemia en Estados Unidos y el impacto en la actividad económica, os quería destacar también, muy importante, y como seguro que habréis seguido todos, pues el resultado electoral y las implicaciones que esto va a tener tanto para Estados Unidos como a nivel global. Sabéis, Joe Biden ganó las elecciones, pero el Partido Demócrata no consiguió, de momento parece que no va a conseguir el Senado, sí consiguió la Cámara de Representantes, pero a pesar de que estén divididos en manos republicanas y en manos demócratas, el Senado y la Cámara de Representantes, creemos que en las próximas semanas, y si no en las próximas semanas, a principios de enero, es muy probable que veamos un nuevo estímulo fiscal en Estados Unidos. Alrededor, las cifras que se barajan a día de hoy es que probablemente se situará alrededor del 7,5%, por lo tanto, un paquete de estímulo fiscal que no será tan ambicioso como el que habría hecho Joe Biden si los demócratas también hubieran conseguido holgadamente una mayoría en el Senado, pero igualmente estamos hablando de un impulso fiscal del 7-8%, que es muy, muy fuerte. Tenéis que tener en cuenta que ya este año el impulso fiscal que ha llevado a cabo Estados Unidos ha sido muy notable, muy fuerte, claramente superior al que han implementado la mayoría de países desarrollados. Para que tengáis una idea, el déficit público de Estados Unidos este año, en 2020, probablemente se va a cerrar cerca del 20%, 17-18%. Esto, digamos, es uno de los motivos por los que el impacto económico de la pandemia ha sido algo inferior, notablemente inferior al que hemos visto en el resto de países desarrollados. Lo veíais en aquel primer gráfico en el que comparábamos la evolución del PIB de Estados Unidos con los principales países europeos. Y probablemente esta tónica se va a mantener el año que viene, ¿no? Este plan de impulso fiscal en el que veremos ayudas directas a los ciudadanos y también muy probablemente un plan de infraestructuras y de inversión en nuevas tecnologías y en tecnología verde, pues muy ambicioso. En la agenda de Joe Biden también está un aumento de los impuestos, en principio sociedades, puede ser ganancias de capital, pero no creemos, que esto vaya a estar en la agenda a corto plazo. En algún momento aparecerá, algún momento de la presidencia de Joe Biden, pero no lo vemos a corto plazo, ¿no? Tanto en materia de política interna, yo creo que hay muy buenas noticias por el plan de impulso fiscal que veremos en las próximas semanas, y también en política exterior. Yo creo que la victoria de Joe Biden es una gran noticia. Él lo repite en todas sus conferencias, la voluntad de recuperar los organismos multilaterales, que no quiere decir
que no haya que reformarlos. Muy probablemente lo que veremos en los próximos años es una reforma de varios de ellos, pero una reforma que yo creo que va a ser en positivo para relanzarlos y que se va a hacer conjuntamente con los aliados europeos, en los OSD, en el tono, en los speeches, como los menciona de forma repetidamente. Y esta es una alianza que confiamos que se recuperará en los próximos años, que no quiere decir tampoco que en algunos puntos pues haya discrepancias, pero que se van a gestionar de forma, confiamos, muy diferente a como ha sido los últimos años, ¿no? Donde no esperamos tantos cambios es en la política, digamos, de cómo afrontar las tensiones con China. Las formas cambiarán, muy probablemente, pero el fondo perdura. Ahí hay una batalla, lo sabéis también muy bien, por el liderazgo mundial en tecnología y no solo en tecnología, y esto va a continuar. Puede seguir generando repuntes de incertidumbre, pero confiamos en que las formas con las que la administración Biden afrontará esta batalla serán muy distintas como lo ha hecho Trump, ¿no? Que había, digamos, ruido permanente y al final costaba diferenciar lo que era realmente ruido de lo que era realmente importante, ¿no? Esto creemos que va a cambiar. Para terminar este primer bloque, y con esto cierro, os quería poner el cuadro de previsiones a nivel global para poner cifras a todas estas reflexiones, a los objetivos que he ido mencionando para los distintos países. Veis que esperamos una caída del PIB a nivel mundial para este año del 4,1%, una caída de esta magnitud no la habíamos visto nunca, digamos, lejos, mucho más fuerte de lejos de lo que pasó en la gran crisis de hace 10 años, pero confiamos que el año que viene observaremos un notable rebote del PIB a nivel global y, digamos, más que suficiente para, digamos, recuperar los niveles previos a la crisis. No se nos escapa que detrás de esta previsión, tanto a nivel global como especialmente para las principales economías desarrolladas, están la esperanza y la convicción de que en los próximos meses pues, esté disponible una vacuna, que confiamos que se verá administrado a los colectivos de más riesgo alrededor del segundo trimestre en los principales países desarrollados, y esto junto con la realización de tests rápidos de forma recurrente, pues ayudará a que podamos mantener el virus, la pandemia, bajo control sin tener que imponer, digamos, estas restricciones a la movilidad, estos confinamientos tan estrictos, ¿no? Esto es crucial, esta es la hipótesis crucial que está detrás de las previsiones de los principales países desarrollados, ¿no? Veis que en Estados Unidos la caída del PIB de este año, como os decía, esperamos que sea sustancialmente menor que la mayoría de países desarrollados, una caída del 3,6%. Puede ser algo superior, pero no mucho más, en función de lo que pase este cuarto trimestre, la evolución de la pandemia. Y eso sí, esperamos en Estados Unidos un rebote notable el año que viene y que permita ya a Estados Unidos, la economía estadounidense, cerrar el año que viene con niveles superiores a los que tenía antes de la pandemia, ¿no? En los países emergentes, Europa, no entro en detalle porque Joseba os lo cuenta con más detalle en su intervención. En los países emergentes veis la gran excepción que es China, que conseguirá cerrar ya este año 2020 con una tasa de crecimiento para el conjunto del año en positivo. Yo diría que es el único país que consigue digamos, cerrar este año en positivo, y no solo eso, sino que para el año que viene muy probablemente va a tener tasas de crecimiento cercanas al 10%. Una recuperación, como os mencionaba antes, muy vigorosa la que estamos observando en China, ¿no? Pero fijaros, en el resto de países emergentes la situación es claramente distinta, una fortísima caída del PIB en India, también en México, también en Brasil. Tened en cuenta, eso es la caída, digamos, factual en lo que pasa este año 2020, pero creo que es especialmente grave en estos países, más allá de la situación social y sanitaria que ello refleja también, porque el potencial de crecimiento de estos países es muy elevado, ¿no? Que la India cae un 10% cuando en condiciones normales hubiera crecido seguramente por encima del 5%, ¿no? La diferencia de lo que pasa o lo que hubiera podido pasar es todavía más grande, ¿no?
También confiamos que se produzca un rebote de la actividad el próximo año en los principales países emergentes. Hay un debate acerca de cómo se va a repartir las vacunas a nivel global, especialmente en estos países. Muy probablemente les va a llegar algo más tarde que en los países desarrollados, pero confiamos que también les llegará el año que viene y que esto permitirá estabilizar la situación y que se inicie una recuperación algo más tarde, pero que se inicie una recuperación en estos países el año que viene. Ya veis, la palabra incertidumbre ha ido saliendo, la palabra fragilidad ha ido saliendo, pero cuando ponemos el foco en 2021 y introducimos en el escenario pues, los avances médicos y la posibilidad de tener una vacuna, la palabra esperanza aparece y cada vez estamos más convencidos de que se materializará. Con esto, si os parece, termino mi intervención del primer bloque y damos paso a Joseba para que os hable sobre la situación y las perspectivas en Europa. Ahora estáis haciendo spoiler de mi segunda intervención. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a empezar. Tardará un momentito en aparecer la presentación. Gracias, como todos los años, a mis amigos de ADIPE por la invitación. Este año, pues bueno, estamos aquí los que estamos. Sé que hay otros que están al otro lado. También un saludo desde aquí y un saludo a Oriol también y gracias por su intervención. Bueno, en cuanto ponga las transparencias, básicamente haremos un repaso de Europa, que sí que va a ser un pelín más exhaustivo de lo que habitualmente suele ser, porque este año tiene particular relevancia lo que ha sucedido desde todo punto de vista, también desde el punto de vista económico, ¿no? Porque las medidas que se han adoptado son medidas de carácter absolutamente excepcional y además de unas dimensiones muy, muy considerables. Por lo tanto, creo que es muy importante que las citemos, que las veamos y seguramente después en lo que es la parte del coloquio estoy seguro de que John pues también nos suscitará alguna pregunta al respecto. Bien, esperamos un poquito. Vale. Bueno, en esta pandemia básicamente ha sido un shock de oferta y de demanda absolutamente descomunal, ¿no? En esa primera figura que veis ahí, que seguramente he rodeado con una circunferencia las 3 recesiones que hemos vivido desde el año 2007, ¿no? La primera, que fue la gran crisis financiera, fue una recesión muy, muy importante. Cayó el PIB aproximadamente, pues bueno, en el entorno del 5%. Fue una caída muy, muy importante. Fue más corta, pero fue profunda. La segunda, la crisis de la deuda soberana, fue una recesión un poquito más larga, aunque menos profunda. Y la última, que la estáis viendo ahí, pues ya veis el shock que ha supuesto para la economía esta pandemia. Obviamente, eso realmente se ha producido por la manera en la que nosotros nos hemos enfrentado a esa pandemia. Inicialmente lo que hicimos fue básicamente cerrar la economía. Lógicamente eso es lo que está detrás de esa caída o de esas caídas espectaculares que estamos viendo en esa figura, ¿no? Ciertamente después salimos, pero la incertidumbre ha estado siempre ahí, como decía Oriol, y la clave es claramente la vacuna, ¿no? Y salimos con una serie de limitaciones que de alguna forma venían a afectar particularmente al sector de servicios, ¿no? Y luego ha llegado una segunda ola, ¿no? En esa segunda ola que ha llegado, bueno, pues hemos básicamente profundizado en esas limitaciones que también afectan particularmente al sector servicios. Y esta es una diferencia muy importante con respecto, por ejemplo, a lo que es la gran crisis financiera, ¿no? Donde el que realmente sufrió fue el mercado de bienes, ¿no? Y aquí, sin embargo, el que realmente está sufriendo es el mercado de servicios por las medidas que nos están obligando a tomar esta pandemia. Yendo ya a los últimos datos de PIB de Europa,
Básicamente, si cogemos el dato de tercer trimestre de 2020, podemos ver que el PIB está como un 4,4% por debajo del valor que tenía el PIB el cuarto trimestre de 2019. Estamos un 4,4% por debajo y en términos de empleo un 2,3%. El ajuste en términos de empleo ciertamente parece un poco escaso, pero lógicamente eso tiene muchísimo que ver con los fabulosos planes de apoyo que ha habido para que el empleo de alguna forma se mantenga. Al menos en Europa ese empleo se ha mantenido en las personas que tenían un contrato permanente y quizá los ajustes se han producido en el apartado de los autónomos y de las personas que tienen contratos más de corto plazo, ¿no? Y claro, estamos en una segunda ola y en esta segunda ola todos los países se han visto de nuevo obligados a tomar una serie de medidas que van a afectar de alguna forma a lo que está pasando ahora en este cuarto trimestre. De hecho, nosotros esperamos que haya una caída trimestral del entorno del 2,2% aproximadamente en Europa. Todo ello nos llevará, y como pueden ver en la transparencia, a que el PIB el año 2020 pues caiga en el entorno del 7%, más o menos 7,3%, como apunto ahí, y esperamos una recuperación el próximo año, el año 2021, una recuperación del 4,5%. Vamos a entrar en el mercado de bienes, que es de alguna manera la buena noticia, ¿no? Ahí en esa transparencia podemos ver un gráfico en el que aparecen las ventas, tanto al minoristas como al por mayor, las ventas de comercio, y debajo están datos trimestrales en tasa interanual y en la tablita que está en azul tenemos el último dato mensual. ¿Qué es lo que podemos decir de las ventas de comercio? Pues básicamente lo que podemos decir es que en estos momentos hemos recuperado el nivel, incluso estamos superando los niveles previos a la pandemia. Si nos fijamos, aunque el último dato mensual de Europa es negativo, en términos, comparando septiembre con agosto, en términos interanuales el dato es positivo y quizá lo más relevante, si nos comparamos con una media de enero-febrero, el dato de septiembre es un 1,3% superior. Y esto es, en principio, una buena noticia, ¿no? Si miramos ahora qué está sucediendo con la matriculación de vehículos, ahí ciertamente todavía no estamos a los niveles prepandemia, pero también ha sido absolutamente espectacular la recuperación que ha habido. Si comparamos en la eurozona el último dato con los datos medios de enero-febrero, vemos que todavía estamos un 3,7% por debajo, ¿no? Pero es que veníamos de caídas del orden de casi el 60% el segundo trimestre de 2020. Por lo tanto, bueno, pues se ha recuperado bastante, ¿no? Esto es lo que nos va a hacer pensar o tener cierta esperanza en el comportamiento del índice de producción industrial. Si miramos la producción industrial en Europa, el último dato, el dato de septiembre comparado con agosto ha sido negativo, ¿no? Una caída del 0,4%, pero ciertamente se debe a dos países, particularmente a Italia y a Irlanda. En el caso de Italia, seguramente la caída se debe a que ha tenido una recuperación mucho más espectacular los meses previos y si quitáramos esos dos países, la producción industrial en estos momentos estaría en positivo, ¿no? Si nos fijamos y vemos cómo estamos comparados con los niveles prepandemia, en estos momentos la producción industrial está pues, en el entorno de un 5,9% por debajo de esos niveles que teníamos en enero y en febrero. ¿Y qué esperamos? Bueno, pues las dos transparencias anteriores hemos visto que el mercado de bienes está funcionando razonablemente con una atracción razonable, ¿no? ¿Eso qué es lo que nos hace pensar? Pues nos hace pensar que en octubre la producción industrial continuará su recuperación y seguramente en noviembre, afectado también de alguna manera por las restricciones que se han tomado, pero como afectan más al sector de servicios, pensamos que en noviembre el ajuste no será muy relevante. Quizá cuando elaboraba este cuadro me sorprendía el dato de Alemania, ¿no? Que parece que está un poquito retrasada en la recuperación, porque como vemos ahí, comparando el nivel de producción industrial de Alemania con los niveles que tenía prepandemia, pues están un 9% por debajo, ¿no? Pero también es cierto que Alemania está aumentando mucho los pedidos industriales y, por otra parte, la producción de vehículos también está evolucionando positivamente. Por lo tanto, entendemos que en octubre continuaremos con esa recuperación en Alemania.
Si miramos ahora, bueno, pues la tasa de paro, la evolución de la tasa de paro, básicamente hemos pasado de una tasa de paro del 7,2% que teníamos en marzo a nivel europeo a una tasa de paro del 8,3%. Y en términos de inflación, que es la curva azul, pues vemos que prácticamente durante todo el año ha ido cayendo la tasa de crecimiento de los precios. En estos momentos está en un menos 0,3%. Esto es algo normal. Quizá en enero teníamos dudas. Esto es un shock de oferta y entonces en shock de oferta los precios pueden subir, claro, pero en realidad el shock de demanda ha sido muy, muy relevante porque, en definitiva, la lucha contra la pandemia ha implicado que la actividad se ha paralizado y esa paralización de la actividad al final supone un arrastre sobre la inflación a la baja. Y además, particularmente, han afectado muchísimos sectores que estaban directamente impactados por la manera en que hemos luchado contra esta pandemia, ¿no? Y me estoy refiriendo pues, a las tarifas aéreas, a los paquetes de vacaciones, a los hoteles. Si además tenemos en cuenta a nivel europeo la relevancia que tiene Alemania en el IPC y tenemos en cuenta que Alemania concretamente ha reducido temporalmente el IVA del 19 al 16%, pues podemos entender claramente por qué estamos entrando en esa zona negativa. Sí que es cierto que en enero Alemania volverá a ese 19% de IVA y ahí entendemos que habrá un efecto base y a partir de ahí seguramente el resto del año la tasa de crecimiento de los precios rondará el 1%, quizá alguna décima adicional. Y entro ya en el apartado de las políticas, ¿no? Como he dicho antes, ciertamente esta crisis ha sido una crisis en la que Europa ha tenido una respuesta muy rápida y ha tenido una respuesta muy contundente. En esta primera transparencia, básicamente lo que quiero es señalar cuáles fueron las primeras respuestas relevantes y después veremos dónde estamos ahora mismo en materia de política monetaria y en materia de política fiscal. Las diferentes medidas son muy prolijas y no voy a entrar en todas, pero sí que es cierto que se pueden clasificar de diferentes maneras. Hay medidas más de corto plazo, medidas más de medio plazo, desde el punto de vista de la orientación, y desde el punto de vista geográfico, pues lógicamente tenemos medidas que se han tomado a nivel europeo y luego ya a nivel tanto de España como de la comunidad autónoma. Entrando en la eurozona hay medidas que, bueno, las he clasificado dentro del corto plazo, aunque en realidad corto tampoco es, ¿no? Hablaríamos que en materia de política monetaria destacaría ese programa de compras de emergencia pandémica, el PEP, que de alguna forma es el que nos está permitiendo que mantengamos esa estabilidad de los diferenciales de deuda pública y se garantiza prácticamente pues, la compra de toda la emisión de la deuda de los países asociada a la pandemia, ¿no? Y aparte de eso, también el Banco Central se ha preocupado de proveer de liquidez y acceso al crédito tanto a las familias como a las empresas. Desde el punto de vista de la política fiscal, uno de los elementos más relevantes, luego hablaré de otro que es muy relevante, pero que tiene una orientación más de medio-largo plazo, fue la eliminación de las limitaciones que impone el propio marco normativo comunitario. Me estoy refiriendo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, por otro lado, al régimen de ayudas de Estado. De alguna manera, estas reglas se han suspendido durante el año 2020 y durante el año 2021 para que los diferentes gobiernos puedan emplearse a fondo en la lucha contra la pandemia. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, pues básicamente el otro día, en su comparecencia, Christine Lagarde nos planteó el escenario en el que nos estamos moviendo y ahí en esta transparencia presento un pequeño resumen de lo que ella nos decía, ¿no? Básicamente ella nos decía que el sector de servicios es un sector que está en recesión, es un sector que es muy intensivo en mano de obra y que de alguna manera eso puede hacer que la recuperación sea más lenta, ¿no? Por otra parte, también es cierto que habló que las noticias acerca de la vacuna son esperanzadoras, pero que en cualquier caso el corto plazo lo veía negativo, ¿no? Y finalmente lo que también apuntaba es que básicamente ella entendía que la inflación iba a tener un comportamiento moderado en el entorno en el que estamos. En definitiva, lo que ella vino a decirnos es que la principal misión del Banco Central Europeo en esta situación es mantener las condiciones de financiación de la economía de manera favorable. Y eso lo traducía en dos elementos. Primero, en tratar de evitar que la política fiscal expansiva hiciera que los tipos de interés aumentaran y, por otra parte, tratar de mantener los estándares de crédito o de préstamo bancario razonablemente laxos porque se estaba observando últimamente que estaban endureciéndose. Bien, he marcado en rojo concretamente su apunte acerca de la política fiscal
porque me pareció muy interesante, me pareció que de alguna manera ella estaba insinuando, y creo que más que insinuar, lo dijo con bastante claridad, habló de coordinación entre lo que es la política monetaria y lo que es la política fiscal. Básicamente lo que ella nos planteaba es que en una situación como la que estamos ahora, en la que la incertidumbre es enorme, en la que los tipos de interés están al cero y que de alguna manera eso puede hacer, esa incertidumbre puede hacer que las familias básicamente incrementen su ahorro preventivo y que las empresas decidan a no invertirse, decía que en estas situaciones es cuando la política fiscal es particularmente efectiva. Y de alguna manera señalaba que la misión que tenía la política monetaria era tratar de evitar efectos de desplazamiento que generaran efectos indirectos negativos tanto para las empresas como también para las familias. ¿Qué esperamos nosotros? Bueno, pues en la próxima reunión de diciembre, bueno, en realidad el consenso más o menos espera que se amplíe el PEP, un aumento de unos 500.000 millones de euros adicionales y que haya posteriormente, más adelante, otro incremento adicional, aparte de las nuevas licitaciones del Teltro como elemento. Yendo ya a la política fiscal, básicamente el impulso fiscal en la eurozona durante este año ha sido aproximadamente del orden del 4% del PIB. Y concretamente lo que es la suspensión de esas normas comunitarias que he comentado previamente y además el Fondo de Recuperación al que haré referencia enseguida, van a generar también un importante estímulo el año que viene, de un orden de magnitud casi similar al de este año, ¿no? Pero el otro día, y lo he marcado ahí en rojo, hubo una entrevista muy interesante que salió en el Financial Times al comisario de Asuntos Económicos, a Gentiloni, donde de alguna manera venía a decirnos, o venía a decir, que los países tenían que profundizar en la política fiscal lo que sea necesario y el tiempo que sea necesario. Y lo que incluso avanzó o dijo que, bueno, de alguna manera sugirió que esa suspensión de las normas comunitarias debería igual hasta prorrogarse incluso al año 2022. Lo cierto es que si miramos concretamente las previsiones de la Comisión Europea de otoño, pues podemos ver que incluso en 2022 no habremos alcanzado el nivel previo a la crisis. Ciertamente la Junta Fiscal Europea, en su momento, lo que dijo es que había que recuperar esas normas cuando alcanzásemos ese nivel. Por lo tanto, pues lo que nos avanzaba Gentiloni es posible que nos lo acabemos encontrando, esa prórroga de esas normas hasta el año 2022, ¿no? Yo personalmente me atrevería incluso a ir más lejos. Yo personalmente creo que en realidad no deberían activarse esas normas por lo menos hasta que se cierren las brechas de producción en todos los países, porque la demanda es muy débil y podemos de alguna manera lastrar el crecimiento si tomamos decisiones precipitadas. En cualquier caso, también es cierto que el año que viene vamos a volver a vivir esas tensiones que siempre son típicas en Europa en materia de política fiscal, ¿no? Y particularmente con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que de paso aprovecho que son unas reglas muy curiosas, la del 3% del déficit y el 60% del PIB, son reglas curiosas, digo, porque no consiguen evitar que no gasten los que gastan mucho, ni tampoco consiguen que gasten los que no gastan. Entonces, bueno, ciertamente son unas reglas que, bueno, pues tienen el valor que tienen, ¿no? Y finalmente, en el último recuadro, recojo la gran medida, ¿no? Nuestra gran esperanza, ¿no? Que es el Fondo de Recuperación Europeo. Este Fondo de Recuperación Europeo, que en principio para nosotros, para España, va a suponer pues como 140.000 millones, bueno, pues es la gran esperanza en el sentido de que es lo que nos va a poder permitir modernizar nuestro tejido productivo, ¿no? En áreas, en ámbitos en los que la Comisión nos ha señalado, como son la sostenibilidad o como medioambiental o como la digitalización de las empresas. No es un tema exento de dificultades, pero me imagino que después podremos comentarlo. Y con esto cierro el bloque de Europa. Bueno, veo
que ya vuelvo a estar ahí en vuestras pantallas. Esperamos unos segundos que se cargue la presentación y empezamos con el análisis de la situación y las perspectivas de la economía española. Los que estáis conectados, tened un poco de paciencia, que ya veréis que merece la pena, que os voy a mostrar algunas transparencias, algunos datos que creo que son muy interesantes. A ver, ahora. Solicito el control en remoto de la presentación. Y a ver si me lo conceden los técnicos. Yo diría que estamos en proceso de concesión del control remoto. Ya lo tengo. Muy bien. Y ahora solo falta que aparezca la presentación en vuestras pantallas. A ver, ahora. Y ahora veo que ya aparece la presentación. Esto de la tecnología es la pera, ¿eh? Estamos todos hablando de digitalización, pero no hay nada como una buena conferencia en presencial. Aunque la verdad es que está funcionando muy bien. Mira, ahí la tenemos. Muy bien, pues va. Empezamos el segundo bloque, o mi segunda intervención, como decía antes, centrándonos en el análisis de la situación y las perspectivas para la economía española. Como os decía al principio, he intentado ser breve al principio para tener un poco más de tiempo. Me parece que la situación merece la pena dedicar, como ha hecho ahora Joseba, más atención al tema europeo, al programa de impulso de transformación económica que os acaba de comentar y también sus implicaciones para la economía española. Tengo 5 bloques. Un primer bloque de análisis más de clásico, de actividad clásico, pero con indicadores distintos de los que normalmente habíais visto. Y luego tengo 4 bloques cortos, pero digamos adicionales que me parecen interesantes. Uno, reflexión sobre la situación de la política fiscal y el impacto que puede tener el año que viene. Y luego uno sobre la evolución del retail y la importancia del canal online. Luego un análisis de la situación del sector turístico. Y finalmente una valoración del impacto que está teniendo la crisis a nivel social. Lo decía Chema en su intervención inicial. Lo estuvimos hablando también con Joseba y con Ion antes de cuando preparábamos la conferencia, de que la situación que estamos viendo a nivel social está teniendo un impacto fortísimo y este año teníamos que dedicarle un espacio a este tema, ¿no? Empezamos, como os decía, con el análisis del impacto que está teniendo a nivel de actividad. Como os decía al principio, una de las variables que seguimos para valorar el impacto en la actividad es la movilidad. Gráfico que os he enseñado antes y que visteis la fortísima caída que experimentó la movilidad en España, la recuperación y también la recaída que se ha producido en las últimas semanas, desde unos 20 puntos porcentuales de movilidad desde el pico que tuvimos en verano hasta el último dato. Para que tengáis una idea, en general la relación que hemos observado es que por cada 10 puntos de movilidad tenemos 3 puntos de PIB. En promedio, la variación de la movilidad del tercer trimestre a lo que llevamos hasta la fecha es de una caída de algo más de 10 puntos, ¿vale?, de movilidad, por lo que, bueno, parece inevitable una caída del PIB en el cuarto trimestre de este año de una magnitud no para nada marginal, pero ni mucho menos tan sustancial como la que vimos en el segundo trimestre de este año, ¿no? Otro indicador que seguimos muy de cerca desde aquí, desde CaixaBank Research, es los datos que nos ofrecen las tarjetas, ¿vale? Lo que veis en este gráfico es la evolución de los pagos con tarjetas en TPVs, presenciales y online, y las retiradas de efectivo en los cajeros de CaixaBank. Esto es la variación interanual y es una proxy de la evolución del consumo, ¿no? Veis la fortísima caída de marzo, abril,
recuperación que empezó en mayo y se consolidó los meses de verano. La línea gris es el total, la línea azul es con tarjetas españolas y la línea naranja son tarjetas extranjeras, ¿no? ¿Veis? La línea azul, que llegó a notar tasas de crecimiento positivas en agosto, nos sorprendió positivamente. En parte esto se debe a que muchos de nosotros, pues, o la gran mayoría, pues nos quedamos de vacaciones en casa y con respecto a lo que pasó el año pasado, pues en tarjetas domésticas esto nos da esa tasa de crecimiento positiva, pero que ya en septiembre se deshizo. Y vemos esta recaída en las últimas semanas, ¿no? Lo que llevamos de noviembre, pues tenemos una caída del 14% en el gasto realizado con tarjetas españolas, que nos sitúa en niveles entre junio y mayo, ni mucho menos niveles de abril, niveles de marzo, pero una recaída, digamos, que es notable. Segundo bloque de indicadores que nos dan una idea de la evolución y sobre todo de la situación en la que nos encontramos. Ahí hay mucha información ahí. Veis, las dos primeras columnas son las tarjetas, lo que os acabo de comentar. Quería que os fijarais en la última columna. Estos son los afiliados que trabajan. Es la serie de evolución de la afiliación a la Seguridad Social corregida por el número de personas que están en ERTE, ¿no? Esto nos da una idea, una aproximación mejor de la evolución de la actividad, el número de horas efectivamente trabajadas, ¿no? Veis la fortísima caída que se produjo en el segundo trimestre de este año, veis el salto que se produjo en los meses de verano, cuando se relajaron las medidas de confinamiento, pero también veis cómo en los últimos meses la velocidad de recuperación se ha ido reduciendo, ¿no? El último dato que tenemos es de octubre. La gran incógnita que tenemos es lo que habrá pasado en el mes de noviembre, ¿no? Había algunas filtraciones que decían que había habido un repunte muy fuerte de los ERTEs, pero luego Escrivá en un tuit nos dijo que esto no era así. Bueno, tendremos que ver las próximas semanas para valorar mejor el impacto de la segunda ola y las medidas que se están tomando en la segunda ola en el mercado laboral. Os decía, datos de tarjetas, datos de movilidad sugieren una notable recaída, pero muy inferior a la de abril. Los datos de mercado laboral de momento son algo más positivos. Nos dirían que la recaída es probable, pero podría ser algo menor de lo que sugieren estos otros indicadores. Lo veremos en las próximas semanas y esto nos ayudará a afinar, ¿no? El resto de indicadores os muestran una tendencia, una evolución similar, ¿no? Con este salto que se produjo a los meses de julio y agosto con respecto a la profunda caída del segundo trimestre, pero también vemos en los que tenemos datos hasta octubre pues una ralentización del ritmo de recuperación. Destaca en negativo la matriculación de vehículos, que después de una fortísima o sorprendente recuperación en julio, pues ya está haciendo un nuevo paso atrás, ¿no? ¿Dónde nos deja todo esto? Pues bueno, estas son nuestras nuevas previsiones de crecimiento para España. Digo nuevas porque las hacemos públicas hoy, donde hemos mejorado algo la previsión de caída para 2020 porque el dato del tercer trimestre fue más positivo de lo que nos esperábamos, pero como os decía, hemos incorporado una caída del crecimiento en el cuarto trimestre que situamos en el 2,5%, aunque hay, como os decía, mucha incertidumbre al respecto porque tenemos unos indicadores que sugieren que la caída podría ser algo superior, como son la movilidad o las tarjetas, y otros indicadores, como son los de mercado laboral, que nos dicen que podría ser algo inferior, ¿no? Bueno, las próximas semanas lo tendremos que valorar. Veis también un notable rebote, el que dibujamos para el año que viene, del 6%. Para el primer trimestre del año que viene confiamos que la pandemia se estabilizará y que con las medidas, digamos, que se están tomando o algo inferior se puedan relajar un poco y podríamos tener algo de crecimiento, pero cuando esperamos que se produzca realmente el rebote es a partir del segundo y el tercer trimestre del año que viene, ¿no? Cuando la vacuna ya se haya administrado a los grupos de riesgo, cuando podamos hacer complementariamente también tests rápidos para la población que todavía no está vacunada, ¿no? Esto debería permitir también
que la movilidad internacional se recupere, que la confianza se recupere y que la recuperación del conjunto de la economía pues coja tracción, ¿no? Estamos pintando una tasa de crecimiento entre el segundo y el tercer trimestre del año que viene alrededor del 5%, ¿no? Es cuando esperamos que se produzca esta aceleración del crecimiento. También sumará a todo esto, confiamos, la política fiscal y especialmente el plan de recuperación europeo. Vale, estas son las cifras más allá de los adjetivos. Quería, como os decía, ahora hacer 4 breves menciones. Una es en la política fiscal, la primera de ellas. Como os decía, detrás de este escenario de previsiones para la economía española está la hipótesis de trabajo de que el año que viene la política fiscal seguirá siendo, digamos, acomodaticia, expansiva, que apoyará la recuperación y un papel, digamos, fundamental para que esto, uno de los elementos fundamentales para que esto sea así, es el plan de recuperación europeo del que antes os hablaba también Joseba, ¿no? Él decía, España está previsto, puede recibir hasta 140.000 millones de euros, una cifra, digamos, que se nos escapa por su magnitud. Esto es en conjunto en 6 años. En los 3 próximos años podría recibir alrededor de 70.000 millones de euros en transferencias no reembolsables. Es una inyección de dinero espectacular, nunca vista desde Europa. Y más allá de lo que representa esto a nivel institucional para Europa, si se hace bien, este es un condicional a tener en cuenta muy importante, ¿no? El impulso que podría conllevar para la economía española sería muy, muy importante, ¿no? En los presupuestos que ha presentado el Gobierno está contemplando ejecutar el año que viene cerca de 28.000 millones de este plan de recuperación. La verdad es que, según cómo está diseñado, en principio se transferirán desde Europa solo, entre comillas, solo entre 7 y 8.000 millones de euros, pero el Gobierno ya está pensando en adelantar parte del dinero que espera recibir en los siguientes años, ¿no? La cual cosa, si se hace bien, sería muy positivo para la economía. Tenéis en el gráfico de vuestra izquierda una distribución por sectores de cómo está previsto, cómo está previendo el Gobierno a distribuir estos fondos europeos. Veis que destaca claramente la inversión que se quiere hacer en lo que es renovables, eficiencia energética, movilidad. También, naturalmente, en sanidad. Y otros, digamos, en un segundo plano, pero también destacan redes de alta velocidad, en temas de ferroviarios, inversión en telecomunicaciones y rehabilitación de viviendas. La rehabilitación de viviendas, el plan de rehabilitación que se está presentando es muy, muy ambicioso, ¿no? Por lo tanto, grandes cifras que pueden suponer un impulso y también una transformación para la economía española. La pregunta la tenemos en si seremos capaces, si será capaz España de poder ejecutar tal volumen de fondos, ¿no? Y esto es lo que veis en el gráfico de la derecha. Aquí estamos relacionando un índice de eficacia del sector público con el gasto ejecutado en los últimos 6 años de fondos europeos, y veis que España, pues bueno, no es de los países que haya ejecutado más fondos, ¿no? Alrededor del 40%. Veremos si esta vez será distinto. Desde CaixaBank, para el año que viene creemos que se van a ejecutar de este plan alrededor de 1 punto porcentual del PIB, y en este, digamos, crecimiento que vemos para el año que viene creemos que 1 punto de estos 6 puntos que estamos pidiendo, 1 punto pues vendría de la ejecución de estos fondos. Al final, yo creo que en la medida de lo posible se tienen que adelantar. Esto es así, esto es por la situación que estamos viviendo, esto es muy, muy importante, pero también es importante pues que se ejecuten de forma efectiva y que sean capaces pues de conseguir estos objetivos que también nos pide Bruselas, ¿no? De transformar la economía hacia una economía más cohesionada socialmente, pero también más sostenible a nivel energético, y pues a impulsar también la transformación digital, ¿no? Bueno, veremos la capacidad de la administración pública de modernizarse en los próximos trimestres, porque esto también está en el plan del Gobierno y es condición sine qua non para que todo esto pues sea efectivo.
os quería hacer 3 últimas reflexiones, una sobre la importancia del canal online en todo lo que es el mundo retail, otra valoración de la situación del sector turístico y una última valoración del impacto social de la crisis, y con esto terminamos. Lo que veis en vuestras pantallas es la evolución del gasto con tarjetas de CaixaBank en comercios de retail. Veis 2 líneas. La azul es lo que es el gasto en los TPVs presenciales. La línea naranja es el gasto realizado en e-commerce, no online. En azul veis una caída muy, muy fuerte. Prácticamente, digamos, se cerraron muchos comercios durante el mes de abril y parte del mes de mayo, y ahí la caída, veis la notable recuperación. Y veis también esta recaída del presencial las últimas semanas a raíz de la segunda ola y las medidas que se han tenido. ¿No? Lo que os quería destacar es la evolución que ha tenido el canal online. Veis el fortísimo crecimiento que experimentó ya desde principios de abril, con tasas de crecimiento del gasto online que se acercaron al 200%. Cuando, digamos, se relajaron las medidas de confinamiento, el crecimiento online se redujo, pero se ha mantenido en tasas muy, muy elevadas, alrededor del 50%, a 30% en los meses de septiembre y octubre, y veis el nuevo repunte del 50%. Me parece muy destacable cómo los comercios están utilizando el canal online para amortiguar en cierta medida, o en la medida de lo posible, el impacto de la crisis. Y esto vemos que es generalizado por subsectores. Veis que electrodomésticos y deportes, que es donde el canal online era más elevado antes de la pandemia, el crecimiento ha sido muy significativo, alrededor de 10 puntos, lo que estamos viendo a día de hoy, pero es generalizado también en otros sectores donde la penetración del online era inferior, como librerías o zapaterías, textil, están prácticamente doblando la cuota de las ventas online, ¿no? He dicho cuota, estoy abusando un poco del lenguaje, porque aquí lo que hacemos es dividir lo que es el gasto en e-commerce respecto al gasto efectuado en TPVs. Naturalmente no tenemos en cuenta los pagos en cash, pero en la medida en que se está produciendo un notable trasvase de cash a TPVs, de hecho estaríamos infraestimando muy probablemente el aumento que realmente está teniendo el e-commerce, ¿no? Luego os quería compartir también una breve valoración de cómo vemos lo que está sucediendo en el mundo del sector turístico. Sabéis, pues es de los más afectados por la situación actual y es muy importante pues, para la economía española, ¿no? Aquí lo que os muestro es la proporción de comercios que tienen los TPVs inactivos, una medida del impacto de la pandemia. En el gráfico de la izquierda es para el conjunto de la economía, en el gráfico de la derecha son establecimientos hoteleros y veis la clara diferencia, ¿no? En marzo, abril el impacto fue generalizado, más pronunciado en los hoteles, pero generalizado. Pero el mundo hotelero no ha visto la reactivación que ha visto el resto de la economía. Hubo cierta esperanza durante los meses de abril, pero duró poco, porque rápidamente varios países europeos, de los más importantes que emiten turistas a España, pues impusieron restricciones y al final pues la recuperación del sector fue menor de la que esperábamos, que ya no esperábamos mucho, ¿no? Básicamente pues amortiguó parte del impacto el turismo doméstico, porque los españoles no se pudieron ir fuera, pero veis que sigue habiendo un volumen muy elevado de establecimientos hoteleros que siguen cerrados, ¿no? Estas es nuestras previsiones de lo que es la evolución del gasto de los turistas internacionales. Veis que este año está prácticamente perdido. Y esperamos que la recuperación, eso sí, se inicie ya en el primer trimestre del año que viene, donde esperamos que se definan lo que se llaman corredores seguros. Probablemente empezará con las islas, pero luego podría extenderse a otros territorios. Y así, en el segundo trimestre, esto es muy importante, si finalmente conseguimos que gran parte de la población, como mínimo los grupos de riesgo, pues estén inmunizados, tengan la vacuna. Esto confiamos que podría empezar a normalizar la movilidad internacional y que la caída del gasto de los turistas internacionales pues, se sitúe todavía en un abultado 30% en el tercer trimestre, pero bueno, ya es una notable recuperación que podría situarse en el menos 14% a finales del año que viene. Por lo tanto, tenemos un mensaje de relativa esperanza para el sector turístico para el año que viene. Y para terminar, quería dedicar, como os he dicho al principio, unos minutos a valorar el impacto que está teniendo a nivel social a la situación que estamos viviendo. Y para hacerlo os quería contar un proyecto
que estamos llevando a cabo desde aquí, desde CaixaBank Research. Hemos desarrollado lo que llamamos un monitor de desigualdad. Lo que hacemos es analizar los datos internos de CaixaBank, las nóminas de las personas que las tienen depositadas en CaixaBank, naturalmente anonimizadas, también las transferencias que realiza el sector público por prestaciones de paro, por ERTES, etc. Hemos comprobado que los datos internos de CaixaBank son representativos del conjunto de la sociedad y esto nos permite construir índices de desigualdad a lo largo del tiempo, en tiempo real, mes a mes. Analizamos más de 3 millones de nóminas cada mes con técnicas de Big Data, ¿no? Y así pues podemos ver lo que os decía, la evolución del impacto en la desigualdad y también, y muy importante, el papel que está teniendo el sector público para amortiguar estos impactos. Voy a enseñar tres gráficas, ¿vale? Esta es un poco compleja, pero yo intento, digamos, explicaros, guiaros en esta transparencia. Lo que hemos hecho aquí es dividir la población en tres grupos. El 50% de la población con menores ingresos es el grupo azul, el 10% de la población con más ingresos, el grupo rojo, y luego tenéis el resto, este 40%, que estaría en el medio, ¿no? Y lo que veis en cada barrita es la proporción del total de rentas, de salarios que se distribuyen cada mes, qué parte va a cada grupo. Por ejemplo, en febrero, antes de las transferencias del sector público, el 50% de la población con menores ingresos recibía el 20,5% del total de ingresos que se reparten ese mes. Y el 10% de la población con mayores ingresos pues recibía este 29,8%, cerca del 30% del total de los ingresos que se reparten. Es una medida de la desigualdad, ¿no? Y esto lo hacemos antes de las transferencias del sector público y después de las transferencias del sector público, donde veis pues, que el 50% de la población más pobre pasa del 20,5 al 24,7. ¿No? Es el efecto de la redistribución que provee el sector público. Bueno, pero lo que os quería, digamos, llamar la atención es lo que pasó en el mes de abril, ¿no? Que este 50% de la población con menores ingresos, sin la actuación del sector público, hubiera pasado de tener el 20% del total de ingresos al 10%, ¿no? Impacto, no sé, poned vosotros el adjetivo que queráis, es brutal, ¿no? Pero igualmente importante o destacable me parece la actuación del sector público. Veis que una vez tenemos en cuenta el papel del sector público, las transferencias por pago y sobre todo las transferencias por ERTE, la caída de los ingresos que se produce finalmente es muy inferior y que pasa del 24,7 de febrero al 22,9. Muy inferior, pero igualmente destacable. Ahí yo creo que los dos mensajes son igualmente importantes, ¿no? Veis que en el mes de agosto, con la recuperación de la actividad económica, pues la proporción de los ingresos que recibían la parte de la población más pobre pues había aumentado un poco más, aunque seguía por debajo de los niveles previos a la pandemia. Es una primera foto que nos da una sensación del impacto que está teniendo la crisis actual a nivel social. Otra forma de presentarlo es con el índice de Gini, que seguro que muchos de vosotros ya conocéis. El índice de Gini es el índice por excelencia para analizar la evolución de la desigualdad. Va de 0 a 100. Sería 0 en una sociedad en la que todo el mundo gana lo mismo, 100 en una sociedad en la que uno se lo queda todo y el resto pues no tienen nada, ¿no? Lo hemos calculado antes y después de las transferencias del sector público. Naturalmente, antes de las transferencias la desigualdad es más alta, después de las transferencias, pues por el efecto de redistribución que provee el sector público, el índice de Gini es más bajo, ¿no? Esto es lo que veis en el gráfico de vuestra izquierda, donde veis la línea gris, la evolución de la desigualdad antes de estas transferencias, como aumenta de manera espectacular en abril, y luego en la recuperación económica se reduce, pero no vuelve a los niveles antes de la pandemia, ¿no? Después de las transferencias del sector público el aumento es claramente inferior, aunque es notable. Aumenta en agosto está aumentando 2 puntos respecto a los niveles previos a la pandemia. Esto es lo que aumentó durante la última crisis desde que empezó hasta que terminó. Por lo tanto, a pesar de que la actuación del sector público es muy contundente, muy importante, hay un aumento de la desigualdad después de estas transferencias muy notable. Y para terminar, el análisis lo hemos llevado a cabo para distintas zonas y aquí os quería llamar la atención a lo que está sucediendo en el País Vasco. Veis que se está produciendo antes de las transferencias del sector público, pues la parte de la izquierda de vuestro gráfico, pues el aumento es
del índice de Gini es notable, alrededor de 11 puntos en abril, alrededor de 3 puntos en agosto. Después de las transferencias del sector público, en el gráfico de vuestra derecha, pues también vemos como en el País Vasco este efecto amortiguador está siendo muy, muy importante y aún así no, el aumento que se produce pues no es para nada despreciable. Y con eso, señores, termino con esta reflexión. Habréis visto también, como os decía al principio, que en el análisis de la situación, las perspectivas de la economía española, aparece también a menudo la palabra incertidumbre, aparece también la palabra fragilidad, pero hemos visto también en nuestro cuadro de previsiones cómo aparecía la palabra esperanza, esta esperanza muy, digamos, relacionada con los avances médicos y especialmente con la vacuna que esperamos que el año que viene pues permita una notable recuperación de la actividad económica. Con eso termino. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar ser breve porque nos estamos yendo de tiempo. Porque si nada más luego, si no, el moderador me va a hacer preguntas difíciles. Entonces, bueno, si soy breve y me porto bien, estoy seguro. Bueno, pues empiezo con un par de transparencias dedicadas a cómo estamos en términos de lo que es la pandemia, ¿no? Bueno, pues yo creo que es noticia todos los días, los telediarios, los teleberris se dedican a ello y básicamente pues ya sabemos que en esta segunda ola parece que ya van disminuyendo claramente las infecciones, la estamos superando, por decirlo de alguna manera, a pesar de que se han tenido que tomar unas medidas que incomodan particularmente a determinados sectores, ¿no? Y una buena noticia es la disminución del índice reproductivo básico. Ese índice reproductivo básico, que es en promedio cuántas personas contagia cada individuo contagiado, está volviendo a niveles de 1, es el gráfico del fondo. Se había disparado un poco. Veníamos de niveles muy elevados en marzo, niveles cercanos a 3. Si cada uno contagia a 3, pues el crecimiento es exponencial y el nivel de equilibrio está en 1. Y más o menos, pues ya estamos volviendo a ese nivel de equilibrio de 1. Y efectivamente las medidas han tenido impacto no solamente en términos de infecciones, en términos de reconducir ese índice reproductivo básico, sino que también han tenido sus efectos en términos de movilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos observando? Pues bueno, que básicamente la movilidad en el tránsito, en sitios de ocio, ha disminuido muchísimo más que la movilidad en trabajo. Quizá en la movilidad general todavía no se nota mucho, son datos medios, los datos diarios tenían mucho ruido y he preferido poner datos medios, ¿no? Esto es algo absolutamente lógico porque las medidas que se han tomado obviamente son medidas que fundamentalmente han tratado de limitar el contacto social en situaciones de ocio y permitir lo que es el trabajo. Bien. ¿Qué ha sucedido en economía, en la parte económica, ¿no? Bueno, pues básicamente sería repetir lo que hemos visto antes, ¿no? Ahí está la transparencia de la evolución del PIB, ahí lo tenemos. Bueno, el PIB sí me parece un dato interesante, saber, antes he dicho la comparación tercer trimestre 2020 con cuarto 2019, en Europa ha dicho 4,4% menos. Bueno, en la comunidad autónoma, tercer trimestre con cuarto, estamos a un 8,2% menos. O sea que, bueno, pues para que veamos un poco la magnitud de a qué distancia estamos de donde estábamos, ¿no? Estábamos a bastante distancia. Y luego, pues las dos figuras de abajo, una nos muestra la producción industrial. Ahí ha habido una recuperación muy, muy importante, es decir, en estos momentos, si comparamos el último dato con enero-febrero, con los datos prepandemia, estamos un 5,7% por debajo. Recordemos que en Europa estábamos en un 5,9%. O sea que ahí hemos recuperado y estamos a una distancia parecida, ¿no? Sin embargo,
Obviamente, en el sector de servicios eso no es así. En el sector de servicios, si cogemos el índice de la cifra de negocios, como podemos ver ahí, pues si comparamos con los datos previos, estamos un 17% por abajo. Eso es, bueno, pues evidentemente es la lógica de cómo hemos tenido que luchar contra esta pandemia, cómo determinados sectores salen particularmente afectados. En términos de comportamiento del mercado laboral, bueno, pues básicamente lo que estamos viendo es que hay una recuperación en términos de afiliados y de paro registrado. Está habiendo, lógicamente, una recuperación porque hemos vuelto a la actividad después de ese cierre de marzo, pero en estos momentos estamos pues en torno a 15.000 afiliados menos que a principios de año y unos 20.000 parados registrados más que a principios de año. Con lo cual, bueno, ¿y ahora qué esperamos? Pues quizá cierto deterioro con estas nuevas medidas que hemos tomado. Aunque sí es verdad que, hombre, el deterioro no va a ser como el de marzo, lógicamente, porque la economía sigue marchando, aunque ciertamente hay determinados sectores que están afectados, ¿no? Las exportaciones. He seleccionado las 4 secciones arancelarias que más peso tienen en el conjunto de nuestras exportaciones, que son metales comunes y sus manufacturas, bienes de equipo, máquinas y aparatos y material de transporte. Y si comparamos lo que va de año hasta agosto con el año pasado hasta agosto, pues más o menos la caída es del 23%. Bueno, pues es una caída relevante. Caídas que van desde el mínimo, que estaría en el apartado de máquinas y aparatos, que está en un 15%, a material de transporte, cuya caída está en un 30%. Dicho esto, simplemente he añadido una transparencia para tratar de ver la relevancia que tienen determinados sectores desde el punto de vista, tomando de tablas input-output, desde el punto de vista tanto de producción como empleo. Los sectores que están en esta gráfica de aquí, no voy a leerlos, son los sectores que tienen mayores multiplicadores, tanto de producción como de empleo. Es decir, si invierto 1 euro en ese sector, ¿cuántos euros se generan? Y si invierto 1.000 euros en el sector, ¿cuántos puestos de trabajo, tiempo equivalente fijo, se generan? Bueno, pues los sectores que están ahí son los sectores que tienen mayores multiplicadores, los que tienen multiplicadores por encima de la media. Eso serían. Y en la tablita de al lado he marcado básicamente un cálculo que simplemente es una simulación. ¿Qué sucedería si la demanda del comercio y la hostelería fuese a cero? Bueno, pues si la demanda del comercio y la hostelería fuese a cero, la caída del valor añadido bruto de la comunidad autónoma sería del 16%. Es para que nos hagamos también un orden de magnitud. Por supuesto, comercio y hostelería están entre los sectores que, digamos, tienen mayores multiplicadores, para que nos hagamos una idea de magnitud de la relevancia que tienen para nosotros esos sectores, ¿no? No sé, por ejemplo, material de transporte. Si material de transporte llevásemos la demanda a cero, la caída del valor añadido bruto sería del 2,3%. Esto es el 16%. Digo para que seamos conscientes también de la importancia que tienen. Y termino con las previsiones, donde normalmente suelo ser poco interesante, porque ya saben ustedes que en esta presentación tengo un problema. Dentro de 2 o 3 semanas nosotros sacamos nuestras previsiones y todavía pues no tenemos las cifras que, además sería adelantarlo, no tenemos las cifras, ¿no? Básicamente lo que aparece en esa transparencia son lo que nosotros dijimos en julio que iba a suceder. Nosotros en aquel momento, bueno, son previsiones en junio, termina el 30 de junio y las presentamos en julio. Básicamente, en aquel momento pensábamos que el PIB de la comunidad autónoma este año iba a caer en el entorno del 8,9% y que el año que viene iba a tener una subida del 7%. Bueno, básicamente estas cifras son las que vamos a corregir dentro de 3 semanas y previsiblemente la caída de 2020 va a ser mayor, pues puede estar en ese entorno entre el 10 y 10,5%, aunque repito que todavía no tenemos las cifras finales, y quizá la subida del próximo curso del 2021 sea un poquito más acotada, pero andaría más o menos en ese entorno. Y nada más, yo he terminado. Muchas gracias. Me pongo yo aquí, pongo que Oriol estará ahí y Joseba le rodeas a... Vale, yo aquí. Sí, digo para que no haya... Sí, sí, y así ya... Pero no taparle mucho a Oriol. Bueno, pues tenemos un pequeño reto. Vamos a ver si en poco de tiempo podemos todavía exprimiros un poquito más. Un poquito más. Antes que nada, egunon, eskerrik asko Adipe,
pues por esta oportunidad y a Iberdrola por este magnífico escenario. La verdad es que hemos ganado en altura y espero que eso nos permita ganar en perspectiva. Hay por ahí un dicho que más o menos se puede expresar así. Cuando mucha gente piensa lo mismo, quizás nadie ha pensado mucho. Pues vamos a intentar pensar un poquito entre todos, y yo partiría de dos premisas. La primera y fundamental, que se oye poco. Nadie sabía nada. Por tanto, primer principio, principio de humildad. Y el método que más se ha empleado es el de prueba-error. Y es el método que todavía tenemos instaurado en todos los operadores, públicos, privados, individuales. Yo creo que esto es importante. Estamos funcionando con prueba-error. Y no hay que tener un problema en decirlo. A veces yo veo que cuesta, ¿no? Y luego otra premisa, lo han dicho los ponentes, pero yo no me cansaré de repetirlo. No hay dicotomía entre salud y economía. Si no hay salud, no hay economía. Y si no hay economía, no hay salud. Son dos sujetos condenados a estar juntos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar siempre desde esa perspectiva. Y voy a dividir las preguntas en dos bloques. Una, el presente, y otra un poco vuestra visión de futuro. Respecto al presente, yo diría que hemos pasado del shock a la gestión de la incertidumbre, a navegar en la incertidumbre más que gestionarla, y sobre todo y fundamental a nadar en esa incertidumbre, ¿no? No solo navegar, no solo desde la nave, sino que al final nos hemos tenido que mojar. Vamos a hablar de los fondos europeos de recuperación. A mí me parece una gran noticia. Me parece que es fundamental hacer una buena pedagogía, porque siempre se ha hablado mal, o en muchas ocasiones no se ha hablado bien de Europa, de los fondos europeos, de la Unión Europea, pero cuando nos está yendo tan mal, la verdad es que esta es una de las mejores noticias que podemos tener. Este acuerdo para estos fondos europeos, estas cantidades que son altamente relevantes, que son altamente necesarias, y aquí viene la pregunta para los dos. ¿Van a ser rápidas? Porque es clave que sean rápidas. Tenemos que hablar de la rapidez. No sé, ¿qué opinión tenéis en este sentido? Oriol, desde la distancia, desde más allá del meridiano de Greenwich. John, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Igualmente. Bueno, comparto plenamente la opinión que estás expresando sobre y también que ha expresado antes Joseba, la importancia de estos fondos, tanto para la economía de Euskadi, de España, europea, y no solo para la economía. Es muy importante también el paso a nivel institucional que está dando Europa. Llevamos muchos años, prácticamente todos los economistas, o una gran parte de los economistas, reclamando que se produzcan pasos hacia una unión fiscal, que con una unión monetaria no es suficiente. Sabemos que esto genera desequilibrios. Y este plan no es una unión fiscal, pero es un paso en esta dirección, ¿no? Después de que Europa, haga estas transferencias y se endeude para poderlas hacer, la probabilidad de que se produzca una crisis como la que vivimos hace 10 años, de dudas sobre el futuro del euro, yo creo que es a corto plazo mucho más baja. A medio plazo esto va a ser un test. Y el test es si los distintos países que van a ser netamente receptores o más beneficiados de estas transferencias saben utilizar bien, de forma efectiva, estas transferencias, ¿no? Y ahí es donde sí que hay un trade-off, ¿no? Una dicotomía entre quererlas, ejecutar rápidamente porque la economía y la sociedad así lo necesita, con quererlas o saberlas ejecutar de forma efectiva. Y ahí es donde ponía en mi intervención este gráfico que hasta la fecha pues España no ha sido capaz de ejecutar gran parte de los fondos europeos, y además pues el multiplicador, el impacto económico pues, de las inversiones públicas no es de los más elevados a nivel internacional, ¿no? Y por eso también hacía énfasis en la importancia de esta transformación también de la administración pública. Y hacemos esta, transformación que va acompañada de una distinta gestión de cómo se hacen este tipo de políticas,
públicas y también digitalización, etcétera, etcétera. También la lista, la que hemos hecho desde hace varios años, pues sí confiamos que el impacto para la economía será muy positivo y compartimos la idea de que en la medida de lo posible pues haya un front-loading, ¿no? Un avanzamiento de los fondos. Yo te decía, no somos quizás tan optimistas como el Gobierno, que está presupuestando cerca de 28.000 millones para el año que viene. Estamos contando, digamos, con algo menos, la mitad, pero aún así se trata de muchísimo dinero y que ya el año que viene tendría un gran impacto. Bueno, por añadir alguna cosa más, comparto todo lo que ha dicho Uriol. Es un reto fenomenal, monumental el que tenemos, ¿no? En definitiva, de esta crisis lo que nos vamos a llevar es una destrucción de una parte del tejido. Por lo tanto, automáticamente eso significa que va a haber gente que va a ir al paro. Entonces, nuestro reto es, lo primero, modernizar nuestra economía con proyectos que sean interesantes. Hay que acertar en esos proyectos. Tenemos que hacerlo bien. Pero luego no solo eso. Es decir, de alguna manera tendremos también que formar a esa gente que va a ir al paro para que sea de nuevo reempleable en estos nuevos ámbitos en los que estamos hablando. Por eso digo que me parece que es un reto fenomenal, monumental. Son unos fondos que están, yo creo, diseñados particularmente para ayudar a la periferia, a los países periféricos. También es cierto que en estos momentos creo que están bloqueados por Polonia y por Hungría, pero como ellos también entiendo que por cuestión de interés van a ser receptores de una parte muy importante de los fondos, supongo que eso se arreglará, ¿no? Pero sí que es verdad que yo sí creo que es la buenísima noticia, porque creo que de verdad con eso sí que hacemos más Europa, que como decía Uriol es algo que veníamos demandando desde hace mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, sí tenemos consenso en entender que tiene que ser rápido, tiene que haber rapidez, porque yo creo que la primera noticia es importante, pero ahora no sé si la palabra es exigir, pero tenemos que de alguna manera demandar esa rapidez. Y siguiendo con algo que habéis dicho que me parece importante, ya están los fondos aquí, supongamos, ¿no? Es una palabra que nos gusta mucho a los economistas, lo de supongamos. Entonces ya está aquí. Claro, habéis hablado muy bien de lo que es la eficacia de la administración o de cómo, bueno, debiera de modernizarse esa administración para que pudiera ser todavía más eficaz. Pero yo os voy a pedir, si queréis, si os parece oportuno, que os mojéis un poquito más. Tenemos en lo que es Europa y, por lo tanto, un ámbito de comparación relativamente homogéneo, y lo que es la Unión, tenemos el modelo francés centralizado y tenemos el modelo alemán descentralizado. El impacto de la pandemia y la primera reacción a ese impacto ha demostrado que era más eficaz el modelo alemán que el modelo francés. No sé si de aquí se puede intuir que una administración más descentralizada puede ser mejor o una administración más centralizada puede ser peor. Y lo digo no solo desde una perspectiva interna o de debate político interno, que creo que no procede, más desde el modelo de gobernanza y desde algo que ha dicho Uriol antes cuando decía China es el país que ha demostrado una rapidez inmediata ante los posibles brotes. Y hablaba de, primero de rapidez y segundo de contundencia. Pero China tiene un modelo político y de gobernanza muy, muy lejano al que tenemos nosotros. Entonces, comparando, insisto, países más comparables con nosotros, modelo francés, modelo alemán, y si no queréis responder, pues no respondéis. Oriol. Yo personalmente creo que no se trata tanto de si es un modelo centralizado o descentralizado. Creo que sea una administración pública eficaz. Y la administración pública puede ser eficaz si es centralizada o si es descentralizada, ¿no? Y lo que vemos en los indicadores es que en general la administración pública española, digamos, está cercana a una administración pública bastante descentralizada en algunos aspectos, en otros no tanto, pero que no es de las más eficaces entre los países desarrollados, ¿no? Yo entiendo que no es tanto cuestionar si es descentralizada o no descentralizada, pero, digamos, una vez has escogido un modelo, y en España en general es bastante descentralizado, es procurar que este sea de los más efectivos, ¿no?
Vale, bueno, yo te voy a intentar también responder. Yo diría, te voy a responder muy rápido. Tenemos lo que tenemos en nuestro caso, ¿no? Tenemos una administración más descentralizada. Entonces, lo que yo sí creo que es importante es de lo que has hablado tú antes, no de la gobernanza. Es decir, lo que sí tenemos que tener claro es el papel que tienen todas nuestras administraciones públicas, de lo que es la administración local a lo que es la administración autonómica, a lo que es la administración del Estado. Es decir, tenemos que tener muy claro, tiene que tener toda la administración muy claro cuál es su papel, evitar duplicidades, ¿no? De alguna manera es claro que en este entorno es la administración pública la que tiene que tener ese carácter tractor. Y luego no solo basta con que la administración pública se encargue de todo, porque eso no va a ser posible. También es importante que haya una colaboración desde el ámbito privado, ¿no? Y bueno, yo confío en que lo hagamos bien, vamos, no sé, prefiero ser optimista. Bueno, seguimos hablando del dinero. Vamos al sistema financiero y en este caso a lo que son los bancos, ¿no? La anterior crisis empezó siendo financiera, pasó a ser económica. Esta crisis que empieza siendo sanitaria está siendo económica y hay voces por ahí que dicen que podría llegar a ser financiera. La morosidad puede terminar afectando a la banca, puede terminar afectando a la solvencia. La propia digitalización está provocando, y lo estamos viendo, procesos de transformación muy acelerados. ¿Cómo veis desde una perspectiva amplia y general la salud del sistema financiero español? Oriol. Yo creo que el sistema financiero español afronta esta crisis en una situación muy, muy distinta de la que afrontó, digamos, la última crisis. Los niveles de solvencia, de liquidez, la fortaleza financiera de las entidades es muy elevada y nos lo han demostrado, digamos, con la nota que han pasado los distintos test de estrés que se han ido realizando los últimos años y es cierto, en los próximos meses, trimestres, veremos un repunte muy notable de la morosidad, pero ya hace meses que el sistema financiero se está preparando para ello, ¿no? Lo dice nuestro consejero delegado en las presentaciones trimestrales de resultados, donde habréis visto, ¿no?, las enormes provisiones de CaixaBank y el resto de entidades en previsión de este repunte de la morosidad que veremos en los próximos meses, porque la crisis económica, como hemos mostrado en nuestras intervenciones, pues está siendo muy, muy fuerte. Dicho esto, también se están tomando medidas de apoyo muy importantes, tanto desde el Banco Central Europeo en liquidez como desde, digamos, el gobierno, especialmente las líneas del ICO, ¿no?, y que ayudan a amortiguar dicho impacto. Dicho esto, además de la situación de crisis, lo has dicho muy bien, Ion, el sector financiero está con un reto enorme, que es el proceso de digitalización. Están apareciendo nuevos competidores, yo creo que nuevos competidores 100% digitales, y esto es un factor fundamental para entender también este proceso de concentración que estamos viendo. Poquito que añadir. Primero, además, tampoco sé si soy la persona indicada para responder esto, porque yo estoy normalmente alejado de lo que es el negocio bancario, pero bueno, apuntalando un poco lo que decía Uriol, es verdad que la anterior crisis pilló al sistema financiero de alguna manera con el pie cambiado, o aparte del sector financiero con el pie cambiado, pero también es cierto que desde entonces pues el sistema financiero se ha ido reforzando clarísimamente y el punto de partida en el que estamos ahora mismo frente a esta situación no tiene nada que ver con cómo estábamos en el año 2007-2008. Y por ir resumiendo la situación actual, daños estructurales. Hay daños estructurales, o dicho de otra manera, seguimos teniendo músculo como economía, porque esto es lo importante. Yo si no iba a hacer preguntas un poquito más detalladas, pero también soy consciente del tiempo. Entonces, al final de todo esto está nuestro tejido económico y social todavía en disposición de no solamente ser recuperado, sino ser catapultado a cotas de bienestar superiores, o hemos hecho unos daños estructurales que vamos a tener que pagar durante muchos años. Yo creo que lo que pasó en el tercer trimestre nos muestra esta capacidad de reacción de la gran parte del tejido productivo de la economía.
economía española, ¿no? Es verdad que el impacto económico de las medidas tomadas en abril, en marzo, en mayo fue muy, muy sustancial, pero también vimos como rápidamente la mayoría del tejido productivo pues reaccionaba rápidamente cuando se relajaban estas medidas de confinamiento, ¿no? Desafortunadamente la crisis está siendo más persistente y profunda de lo que nos esperábamos en marzo y a principios de abril, y esto, digamos, daños estructurales va a generar, y por eso nuestras previsiones pues no esperamos que recuperemos los niveles previos a la pandemia hasta 2023. Gran parte del tejido productivo reaccionará, pero habrá una parte que desafortunadamente pues no podrá sobrevivir. En parte es por el impacto económico de la pandemia, pero también en parte, una parte sustancial es porque se están acelerando transformaciones profundas del tejido productivo relacionadas pues con la digitalización, cambios de modelo productivo en definitiva, y que este plan europeo de hecho trata de impulsar. Y como muy bien comentabas, Joseba, pues aparte de la política fiscal, la actuación del gobierno como sociedad, lo que tenemos que hacer en los próximos años es procurar que este proceso de transformación económica pues no erosiona la cohesión social, ¿no? Tiene que ver, muy importante, este apoyo a la formación, al relanzamiento de muchos negocios, de muchas empresas, para que este, digamos, efecto estructural, este efecto más permanente, pues sea el mínimo posible, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que, bueno, yo creo que sí vamos a tener músculo, es decir, porque creo que nos hemos enfrentado bien a la situación que hemos vivido en materia de política. Creo que si esto lo hubiésemos hecho en 2010, 2011, hubiésemos estado en otra situación distinta ahora mismo. Entonces, creo que esta vez lo hemos afrontado de la manera en que hay que afrontarlo. Y bueno, es verdad que estamos ante ese paso que vamos a dar ahora, que he dicho que es un reto fenomenal y monumental, ¿no? Pero yo sí creo que vamos a recuperar. Evidentemente, pues como decía Oriol ahora mismo, pues hay parte del tejido que se va a destruir, hay otra parte que se va a crear y en general en la economía va a haber unas transformaciones muy relevantes, ¿no? Pero yo sí creo que tenemos capacidad para salir de esta situación, por supuesto, no me cabe la menor duda. Bueno, pues yo creo que vean ya varias noticias buenas, ¿no? Estamos muy bien en el continente europeo y en la Unión Europea. Nos sentimos apoyados y estamos también con músculo todavía para la recuperación. Vamos a hablar muy rápidamente del futuro. Dos cuestiones solamente. Estamos apoyándonos, por lo menos en la esperanza, que es clave en la economía para generar expectativas. Estamos apoyándonos en la I+D+I y en la ciencia. Pero la ciencia también se está transformando. Vamos a fijarnos en lo que son las noticias. De repente hemos roto por completo el proceso de producción científica. Antes los debates entre los científicos se producían en la intimidad, en el ámbito científico, y no salían a la prensa. Salía a la prensa el resultado contrastado. Hoy sale el debate entre los científicos y sale la noticia previa a la comprobación del contraste científico. ¿Por qué? Porque tiene impactos económicos y políticos inmediatos. Las dos empresas que han dicho que tenían vacuna han subido sus valores bursátiles al día siguiente de una manera exponencial. Los países que dicen que tienen o residen esas empresas dicen que su I+D+I es la mejor. Están también ahí peleándose por un liderazgo. Entonces, estamos cambiando la propia ciencia. Estamos haciendo que cotice mucho la ciencia ficción y también que cotice mucho la ciencia espectáculo, ¿no? Porque es una forma de tener trascendencia política y de tener trascendencia económica. ¿Veis cómo entendéis que tenemos que actuar con ese I+D+I? Porque si solamente es inyectar dinero, yo creo que no estamos entendiendo la transformación que está ocurriendo también en el mundo de la ciencia, la tecnología y la I+D+I, que es ante todo y sobre todo trastoque de los ritmos habituales, aceleración de los tiempos de maduración y posiblemente menos seguridad en los resultados. No sé cómo lo veis. Joseba, está tú primero. Es difícil.
Bueno, ¿cómo lo veo? Hombre, pues yo veo que tenemos un reto enorme otra vez en materia de I+D+I, pues ya sabéis que ya sabemos que en principio pues lo que es España siempre va con cierto retraso con respecto al otro de Europa, al resto de Europa. Siempre medimos el gasto, también es verdad, y no tanto los resultados en ocasiones, ¿no? Entonces yo sí creo que esto va a ser un elemento absolutamente clave. Además, si vamos a ese entorno de digitalización en el que, hombre, sí es verdad que hay cifras que son positivas, ¿no? En la comunidad autónoma, por ejemplo, ¿no? La conectividad es elevada, la tecnología está introducida dentro de las empresas, incluso la administración, de alguna forma, está dentro de lo que es ese entorno digital, ¿no? Pero todavía parece que se necesitan generar productos, ¿no? Y eso es lo que todavía no se ve. Es decir, no basta con incrementar la tecnología. Eso está muy bien, es necesario, pero hay que dar un paso más. Es decir, tenemos que generar nuevos productos, tenemos que ser capaces, bueno, pues de satisfacer necesidades o mejorar productos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que todavía pues nos queda un poquito por andar. Sí, yo si añado algo sería una respuesta clásica, me parece que ya hemos comentado otros años, que es si cambian las formas y entramos en un mundo que a veces parece de ciencia ficción, pero cuando hay que aterrizarlo, oye, a nosotros lo que nos falta es mejorar nuestro sistema educativo, que sabemos desde hace años pues que en los rankings internacionales pues no comparamos muy bien, y esta es la base para poder innovar desde, digamos, educación primaria hasta universitaria y de máximo nivel, donde hay centros de excelencia, pero, digamos, la capacidad de mejorar el sistema en conjunto es muy, muy amplia, ¿no? Y no solo en la educación formal, sino que es formación continua a lo largo de nuestra vida laboral. Sabemos que ahí tampoco comparamos muy bien y el papel de las políticas activas de empleo pues, es fundamental y lo va a ser todavía más en los próximos años. Y en paralelo a esto, otra reflexión que tampoco es novedosa, pero sigue siendo, digamos, muy importante seguir insistiendo en ello, es conectar todo el mundo, digamos, de la investigación a nivel universitario con la empresa privada, ¿no? Pues sabemos que es fundamental y especialmente en la nueva economía, ¿no? Pues que se puedan generar spin-offs desde el mundo universitario y que esto pues, se produzca en contacto directo con el mundo pues, privado, empresarial tradicional. Son reflexiones, yo creo, más clásicas, pero que siguen siendo, digamos, de primer orden igualmente importantes para España, ¿no? Muy bien, vamos a la última igual. La última sería, como territorio que somos muy pequeños, estamos preparados para las grandes concentraciones que se están produciendo y se van a producir en los sectores de éxito económicos en estos momentos. Me da igual desde la logística y distribución, pasando por la propia banca, etcétera. Bueno, es una pregunta complicada, ¿vale? Porque efectivamente somos un territorio pequeño y además nuestro tejido industrial fundamentalmente son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, desde hace también una respuesta clásica que solemos, yo creo, utilizar en este tipo de reuniones todos los años es que un elemento clave es que ganemos dimensión, porque lógicamente pues con la dimensión que tenemos ahora nos enfrentamos a monstruos y a concentraciones que quizá pues nos pillen un poco con el pie cambiado, ¿no? Bueno, es otro reto, es otro más que tenemos y bueno, pues iremos viendo cómo damos respuesta a ello, ¿no? Comparto, Joseba, es digamos, otro reto. Yo creo que es uno de los más, a nivel económico, más difíciles, pero a nivel conceptual más fascinantes, ¿no? Hay esta visión que expresas, digamos, la visión que pone el foco en la amenaza, en la reacción defensiva, ¿no? En la concentración que se está produciendo en algunos mercados y el temor a que, digamos, en otros, pues esto siga siendo también la tónica, ¿no? Pero al mismo tiempo también fijaos que los desarrollos tecnológicos hacen los mercados mucho más contestables, ¿no? Digamos que los costes de entrada en los distintos mercados han bajado muchísimo y esta es la oportunidad, ¿no? Está la amenaza que es evidente en algunos segmentos y ahí pues hay que confiar en el papel de las autoridades de defensa de la competencia, que ya era importante y lo será más
en esta nueva economía y además pues también habrá que cambiar el enfoque porque ya no puede ser, digamos, a nivel de país, muy probablemente porque son actores globales y hasta cierto punto pues a las sinergias, las eficiencias que se generan siendo actores globales, pues hay digamos que entenderlas, pero al mismo tiempo hay que ver la oportunidad y que los mercados pues, son mucho más contestables, los costes de entrada caen y esto se puede hacer desde cualquier sitio del mundo, ¿no? Y por supuesto, pues desde Euskadi o desde Barcelona o desde donde sea, pues es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Pues muchas gracias. Para terminar, simplemente deciros, como resumen, importancia de estar en Europa, importancia de la gestión pública, importancia del músculo estructural que nos sigue quedando. Y luego, bueno, vamos a estar atentos a la I+D+I, que yo diría transferencia, que es un poco la síntesis, ¿no?, que habéis comentado, énfasis en la transferencia también, y, bueno, ver nuestro tamaño pequeño como una oportunidad y no solo como una amenaza. Y, Chema, déjame solamente, hay una frase, porque ha salido un montón de veces incertidumbre, me acabo de acordar, hay una frase de Kant que dice, la inteligencia de las personas está en relación directa con la capacidad de soportar la incertidumbre. Bueno, pues yo como deseo que seamos todos muy cooperativos para ser muy, muy inteligentes, porque creo que este país y esta sociedad se lo merece. Eskerrik asko, ¿eh? Quería decir que John nos ha regalado para este fin de semana o para esta semana todavía, pues aquí 4 o 5 minutos de reflexión sobre esta última frase de Kant, que me parece bonita, estupenda, te agradezco mucho. La siguiente cuestión está en agradecerles a los 3 sabios la charla y los datos y los comentarios y las filosofías que nos han dado. Agradeceros a todos vosotros también, cómo no, vuestra asistencia, a los que estáis aquí y a los que estáis online. Y luego deciros pues que la voluntad de ADIPE sería volver a vernos pues a finales de septiembre, en la última semana, que es donde nosotros solemos situar estas conferencias, y se os dará información suficiente de cómo vamos avanzando y no os preocupéis porque ya sabéis que hay tanta incertidumbre que también puede afectar a la propia organización de un acto como este. Entonces tampoco queremos en este momento poner nada encima de la mesa, pero que sepáis que tenemos la voluntad decidida de en septiembre volver a vernos. Muchísimas gracias.